¿Qué tal? Nos encontramos de nuevo aquí a las 3:33, como hemos estado haciendo estas citas los lunes y los miércoles, para continuar con este encuentro de semillas luminosas, para ir compartiendo información que a cada uno nos ha servido pues para vivir en una mayor plenitud, para estar en paz, para conectar con... Hola Zulma, qué bueno que te conectas. Hay varios puntos que vamos a tocar el día de hoy que nos mueven mucho, porque tenemos muchas experiencias compartidas y porque en general todos vamos a pasar alguna etapa de nuestras vidas donde vamos a percibir esta soledad. Para dar inicio a esta charla, vamos a hacerlo de una manera, digamos, tomando un orden cronológico, viendo cómo es que inicia en nuestra infancia esta primera percepción de desconexión, que es cuando nos desprendemos de nuestra madre al cortar el cordón umbilical. Y a partir de ahí, ¡hola! ¡Qué gusto saludar! Saludos para Toluca. Entonces, en este primer desprendimiento que tenemos con nuestra madre llega esta primera sensación de estar en soledad, de estar en ese espacio de incertidumbre donde dejamos de tener un contacto, una proximidad constante con el otro. Y durante nuestra infancia, pues nuestros padres son los que nos van a proveer de estas fortalezas. En el mejor de los casos, no para todos funciona igual. En las familias comúnmente, pues la madre era la que se hacía cargo de los hijos y estar ahí presentes para ofrecer este cobijo y este consuelo. Sin embargo, en generaciones más recientes tenemos que por cuestiones de trabajo, por la economía y por diferentes circunstancias, este rol pues se ha desplazado, de tal manera que hoy en día incluso los niños ya de 40 días de nacidos son cuidados en una guardería y ya no tienen esa proximidad, ese contacto, esa sensación de que hay alguien que nos está protegiendo, que nos está cuidando. Y todas estas situaciones que pasan a edad muy muy temprana se van a filtrar en el resto de nuestra vida y lo vamos a seguir viviendo. No son como cosas que pasaron y que ya se quedaron en el olvido. Realmente el pasado se va hasta que uno libera, hasta que uno supera esa parte, porque si una situación llegó a darse en un momento de nuestras vidas y sin embargo sigue teniendo repercusiones en el presente, significa que eso no es parte de un pasado, significa que es parte de un presente continuo, algo que inició tiempo atrás y que sigue sucediendo hasta el momento en nuestras vidas. Tenemos que, a raíz de toda esta situación de la pandemia, las situaciones que tienen que ver con la percepción de soledad se han ido encarnando muy fuerte en las personas, porque el distanciamiento social y el distanciamiento de uno mismo, la desconexión con nuestra verdadera esencia, con nuestro propósito, con nuestro camino de vida, pues va a tener sus repercusiones y se va a expresar en nosotros en forma de distintos miedos. Por ejemplo, tenemos miedo a veces a la desconexión, al no pertenecer, y esto que vemos muchas veces en los adolescentes, de esa sensación de estrés porque se les apaga el celular, porque se queda sin carga, tiene que ver con ese reclamo del alma que necesita conexión, que necesita estar con el otro, que necesita ser vinculado con alguien más. Tenemos también el miedo a la introspección, que es muy común en personas que por la razón que sea no hemos desarrollado estas habilidades para ir a nuestra interioridad de una manera más amable. Y me cuento porque también en algún momento de mi vida, y aunque no sea lo más común hoy en día para mí, sí fue un periodo donde mi estado interno era como un campo minado, era como un estado de guerra, donde entrar ahí a revisar las dolencias, los prejuicios, los temores, pues era a veces infranqueable y pasa para muchos de nosotros. Hola Marta, qué gusto saludarte. Entonces, estos factores se van sumando a la percepción de aislamiento, de irnos alejando de los demás, porque no va a haber nada que nos aísle más de los demás que el sentirnos que no pertenecemos, que el sentir que no estamos siendo escuchados.
Y con este punto quiero llegar a un área medular de nuestro ser. Cuando de pequeños nosotros hemos tratado de expresarnos con nuestros padres, hermanos, amigos, con la gente del entorno simplemente, y por la razón que sea no hemos sido escuchados o hemos sido descalificados y hemos preferido callar lo que estamos sintiendo con tal de evitar la burla, la crítica, eso va provocando un aislamiento. El primer bullying empieza en casa. A veces cuando se llega a la escuela se tiende a pensar que esos niños que están sufriendo este abuso social, de la falta de una comunicación más amorosa, de una comunicación más empática, el problema es reciente. Sin embargo, ese problema viene siendo arrastrado desde mucho más atrás. Y con esto no quiero culpar ni a los padres ni a los abuelos, porque puede ser una cuestión transgeneracional. No se trata de culpables, se trata de un sistema de comunicación deficiente que venimos a reconstruir, que venimos a implementar mejoras, a darnos cuenta de que muchas cosas que se hicieron en el pasado, nuestros padres o nuestros abuelos las hicieron porque esas eran las herramientas que tenían, porque eso es lo que ellos podían hacer, eso es lo que ellos podían dar. Y en nuestras propias heridas podemos darnos cuenta de que esos patrones no nos funcionaron, generaron dudas, temores, carencias y un aislamiento profundo entre nosotros. Por eso la invitación es a que cada quien empiece a abrir y externar, porque la forma más terrible de soledad es el temor a ser uno mismo, el temor a expresar su propia esencia, porque se supone que no se encaja en un mundo en el cual hay una estandarización que no permite la unicidad, que no permite que cada quien disfrute sus diferencias, que cada quien celebre sus talentos, porque el modelo está restringido a que vaya de acuerdo a una norma. Entonces lo que pasa con los individuos, especialmente con los individuos altamente sensibles, esta sensación de que el mundo es muy, muy hostil y la tendencia a recogerse, a alejarse de las personas, porque se requiere un desarrollo. O sea, nosotros damos por hecho muchísimas cosas. Damos por hecho que sabemos respirar porque respiramos. Damos hecho que sabemos comunicar porque hablamos. Damos por hecho que sabemos caminar porque caminamos. Sin embargo, si nosotros tuviéramos que hacer una maratón, nos daríamos cuenta que existen técnicas para caminar. Si nosotros tuviéramos que hacer un ciclo de conferencias o una presentación de oratoria, nos daríamos cuenta que hay muchísimas cosas que hay que aprender para comunicar con una estrategia adecuada. Y me cuento entre ese tipo de detalles porque hasta que empecé a hacer esta ofrenda, este regalo de vida, por lo mismo que yo he recibido en amor, en abundancia del universo, empecé a hacer estos videos y fue cuando caí en cuenta de que este recogimiento voluntario, donde la mayor parte de mi diálogo era interno, había hecho como una situación de la musculatura para verbalizar, no esté tan activa porque paso mucho tiempo sola. Nada más que en la soledad que actualmente yo vivo es diferente. Hay un término que existe que aunque esté en desuso, igual se los comparto, que se llama solitud. La solitud es cuando nosotros a través de las experiencias, donde ya atravesamos esta parte más dolorosa y oscura, saludos Perla, que ya atravesamos esta parte más dolorosa y oscura de sentirnos solos, de no sentir que no hay alguien que pueda escuchar nuestro dolor, que no pueda escuchar cuáles son nuestros deseos, nos vamos apartando. Y una vez que se transita todo eso, la soledad se puede convertir en un regalo de exploración, un regalo para ir a lo más profundo de nuestro ser. Recordemos que anteriormente habíamos visto que existen dos tipos de emociones, en una clasificación muy, muy básica, que serían las emociones femeninas y las emociones masculinas. El dolor, la tristeza y la soledad son emociones que nos llevan hacia adentro, a revisar qué es lo que está pasando con nosotros y cuál es el sentido de esta experiencia, cuál es el sentido de vivir, cuál es el sentido de estar aquí, si existe algo superior, si existe algo más allá de nosotros, o todo este cuento se va a acabar una vez que el cuerpo
acabe su ciclo. Entonces, parecen cosas como detalles que en la economía actual como que no encajan. Sin embargo, son tan importantes que se han venido tratando desde que existe la humanidad. Y si habláramos de soledad en el estoicismo y en muchas otras filosofías, podemos encontrar muchísimos textos e información de gente preocupada, porque la soledad no solamente es un concepto, es algo que todos vamos a vivir, sufrir y disfrutar en algún momento de nuestras vidas. Depende del grado de comunicación interna que estemos teniendo. La cimentación espiritual es muy importante para cualquier persona, incluso si esta persona se considera a sí misma atea, porque no es necesario vincularlo precisamente con un Dios. Habíamos visto que la espiritualidad la podemos ver como luz, la podemos ver como energía, la podemos ver como nuestra propia divinidad encargada. Sin embargo, es independiente la nomenclatura que le estemos dando nosotros. Va a seguir siendo el simiente para edificar nuestra experiencia. Y lo que sucede cuando construimos algo que no tiene simientes, que no tiene pilares, es que cuando viene una sacudida a la vida, entonces esto se resquebraja y se empieza a caer y se siente que la realidad se fragmenta. Con la intención de evitar estos resquebrajamientos innecesarios, lo que podemos hacer es practicar una ayuda más compasiva. Y cuando me refiero a ayuda, no solamente estoy hablando hacia los demás, sino estoy hablando de nosotros mismos, de regalarnos estrategias. Y las estrategias son muy variadas. Habrá gente que le guste la meditación, habrá gente que le guste el yoga, hacer un diario personal. Habrá gente que leyendo textos espirituales va a encontrar las respuestas de su ser, va a empezar a entender por qué le pasa lo que le pasa, por qué le duele lo que le duele y cómo esas experiencias nos hacen más humanos, cómo esas experiencias que nos unen y nos correlacionan, dándonos cuenta de que todos somos sensibles y que nuestra perfección está en lo imperfectible, y poder avanzar de tal manera que la comunicación sea un puente, que la falta de comunicación es la que nos crea la soledad. Hace un tiempo, no sé exactamente cuánto, pudieran ser unos 4 o 5 meses, tuve la oportunidad de estar en una sesión con una persona que me comentaba que era muy difícil o muy áspero el trato con su hijo. Entonces, esta persona me comenta que el hijo no está haciendo esto, aquello y el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía una lista de cosas por las que el hijo no encaja. Y durante esa sesión, pues llega el muchacho, ¿verdad? Y resulta que esta mujer le grita. Entonces le grita y el muchacho le grita de vuelta. Entonces empezamos a explorar cuál es la necesidad de gritarle al otro. Entonces, cuando nosotros gritamos a la otra persona, pueden ser razones diversas, pero las más comunes son que nosotros necesitamos escucharnos a nosotros mismos, o bien que necesitamos hacer una distancia entre el oyente y nosotros, que necesitamos esta distancia para protegernos del mensaje que nos está dando o de la contundencia con la que se está entregando el mensaje. Entonces, las sensaciones de soledad no nos las va a dar estar acompañado o no. La soledad tiene que ver con cuán bien podemos comunicarnos con las otras personas, y si nosotros tenemos una madre, un padre, un hijo, un hermano con el que nos comunicamos a gritos, muy probablemente esta persona y nosotros mismos no nos podamos sentir acompañados de esa manera, porque el acompañamiento no es forzado. Recuerdo una etapa de mi vida de una crisis muy fuerte donde estaba con mi pareja previo a la separación, y recuerdo haberle dicho lo siguiente. Recuerdo haberle dicho: jamás me sentí tan sola como ahora que vivo contigo. Y la razón por la que me siento así es porque siento que aunque hable,
parece que no hay alguien que escuche, parece que no hay alguien que le interese. Y cuando nosotros conocemos esa sensación, cuando nosotros conocemos a profundidad qué se siente, el ser descalificado, el sentir que no hay derecho a la palabra, a la expresión, que no se merece la escucha, eso causa mella en el autoestima. Por eso es importante que si nosotros ya transitamos una experiencia de esta índole o estamos transitando una experiencia de esta índole, podamos ser también generosos con nosotros mismos y tratar de dulcificar nuestra palabra. Hace tiempo fui a un estado, ¿cómo se llama? Está cerca de Querétaro, no recuerdo, pero había un lugar que se llama el Colibrí Blanco, donde estaban compartiendo una medicina sagrada que me llamó mucho la atención. Y se las estoy mencionando porque el propósito de la medicina fue lo que me llamó la atención. Yo la desconocía y no es que la haya probado, no la probé en ese momento, pero me quedó tan impregnado en la memoria el nombre, se llama Ambil. Y lo que comentaban las personas que estaban compartiendo esta medicina es que el Ambil servía para abrir el corazón y endulzar la palabra. En ese momento se me hizo tan poderosa la medicina porque me empezaron a llegar así como una cascada de recuerdos de todas esas veces que las palabras pueden ser tan cortantes, tan violentas, y hacerse consciente no solamente de las heridas recibidas a través de la palabra, no solamente recibidas a través de la indiferencia, sino las veces que nosotros mismos hemos sido indiferentes con los demás, las veces que nosotros somos indiferentes con nosotros mismos y dejamos de escucharnos, las veces que podemos ser indiferentes con nuestra propia salud, podemos ser indiferentes con nuestras preferencias, con nuestros gustos, y eso va creando esa sensación de aislamiento, de dispersión, de alejamiento. Entonces, hay que retomar todas esas partes que nos dan esta sensibilidad para tocar, para hacer contacto con el otro, porque nosotros hacemos contacto previo al contacto físico, nosotros hacemos un contacto interno con el otro con la mirada. Y hay miradas que bien pueden ser una caricia, y hay miradas que pueden ser un látigo, hay miradas que pueden ofrecer mucha calidez, y hay miradas que pueden ofrecer una frialdad, una indiferencia tremenda. Entonces, si nosotros queremos que la soledad sea una elección y no la opción del mercado por la situación actual, por los medios de comunicación y por lo que se está viviendo hoy en día, por la vida tan acelerada de estar corriendo detrás de los recursos, de estar haciendo una actividad tras otra, va a ser responsabilidad de nosotros que hagamos ese parteaguas y que decidamos hacer ese cambio en la estructura. Primero para nosotros mismos, porque solo vamos a poder entregar aquello que tengamos, aquello que hayamos hecho para nosotros. Entonces, si la soledad se convierte en un espacio de armonía, de reflexión, de crecimiento, si nosotros nos damos ese espacio de decir, bueno, ahorita requiero de mi propia compañía para poner en balance las perspectivas, para poder identificar qué quiero con respecto al trabajo, qué queremos con respecto a la pareja, respecto al lugar donde estamos viviendo, cualquier tema que se nos ocurra, todos son válidos, cada quien tiene una experiencia distinta, aunque todas tengan como puntos de conexión, cada quien va a tomar sus propias decisiones. El punto es ese, que sea una decisión, que sea una alternativa y no lo único que hay, porque ese tipo de situaciones lo que hacen hoy en día es que están desquebrajando la psique en general de las personas. O sea, está habiendo un fenómeno que nunca se había dado, y no sé si vayan a hacerle aquí algún clic o le vayan a hacer algo al video, porque hay palabras que no se pueden mencionar en las redes. Hay personas que se están desviviendo a diario, miles, millones de personas, las cifras siguen aumentando.
Y lo que pasa es esto, lo que pasa es que la desconexión hacia nuestra propia divinidad, la desconexión hacia las otras personas, hacen creer que estamos dispersos. Sin embargo, el individuo, ningún organismo subsiste por sí mismo, todo se trata de vínculos. Y si los vínculos no están sanos, pues va a haber esta sensación de que no hay bondad, de que no hay bondad en el mundo, que a lo mejor la bondad no existe, que el mundo es... yo he escuchado personas decir que el mundo es muy miserable, he escuchado personas expresarse del mundo de una manera muy violenta para sí misma y para la gente que los escucha. Claro que no todos les vamos a recibir de la misma manera y aunque haya tolerancia, de todas maneras se percibe ese dolor, ese desgajamiento interno por no tener las herramientas. Y hablo de herramientas porque la comunicación tiene sus herramientas. Es necesario aprender a comunicarse. No basta con hablar, también la manera de estructurar los mensajes, también la manera de decir las cosas, la selección de las palabras va a ser muy importante para que ese mensaje sea más preciso, para que sea más claro. Por eso es tan importante que mientras hablamos o mientras nos comuniquemos, procuremos vernos a los ojos, porque cuando somos vistos, nosotros estamos compartiendo información más allá de las palabras. Estamos compartiendo sensaciones, estamos compartiendo calidez, estamos compartiendo muchas cosas que no, el lenguaje o el vocabulario no alcanza a expresar. Es una mayor cantidad de energía que no puede pasar por ese filtro. Cada forma de lenguaje tiene sus virtudes y tiene sus limitaciones, entonces hay que poner en práctica estas tecnologías que ya tenemos, como es el contacto, como es la sonrisa. Por ejemplo, aquí tenemos a Zulma, una amiga muy querida, que su manera de transmitir presencia, su manera de transmitir ese amor es a través de la risa. Una risa expansiva que hace que todo el espacio se llene de esta gracia, de este gozo, de estar ahí, porque es una forma de entregarse en amor. Y pues finalmente todos estamos buscando eso, de eso se trata. Todos estamos buscando la manera más fina, más adecuada, la manera, digamos, más delicada de dar y de recibir. Porque incluso si nosotros no nos damos cuenta de que lo estamos procurando, nuestra alma siempre va en busca de eso. Es como cuando no nos damos por enterados que el cuerpo está tratando de estar en homeostasis, que la célula está tratando de que el flujo de los líquidos, la célula está nadando en líquido, ¿no? No está seco el ambiente, sino que es un intercambio constante de fluidos, que esos fluidos representan la emoción. Entonces la célula siempre va a estar tratando de que la emoción que entra y la emoción que sale estén en balance. Exactamente lo mismo está haciendo nuestra alma con la energía que nosotros compartimos, y exactamente estamos haciendo nosotros lo mismo, procurándolo con la comunicación, con la verbal y con la no verbal. Aunque nos demos o no nos demos cuenta, nosotros somos seres altamente emocionales, simplemente porque la emoción es energía en movimiento, es la que hace que nos movamos. Si no hay emoción, no hay vida. Entonces, una persona que se siente sola llega a pensar que su alternativa es renunciar a la vida, y es tremendo. O sea, es impactante ver las cifras, es impactante ver cómo se ha extendido una especie de sombra, una especie de oscuridad sobre la razón, porque hay guerras ahorita que están sucediendo no solamente entre países, hay guerras que están sucediendo dentro de los pensamientos, hay guerras que están sucediendo en el pecho, entre hermanos, con los padres, con los hijos. Entonces, ese tipo de sensaciones son las que impregnan al subconsciente colectivo, son las que impregnan los espacios. Por eso cuando llegamos a algún lugar a veces decimos, aquí se siente como muy ligero, se siente tranquilo, se siente a gusto el ambiente, y hay ambientes donde llegamos y decimos, aquí se siente como muy denso,
hay algo aquí como ensombrecido, hay algo como raro. Entonces, todas las personas tenemos las capacidades de percibir estas sensaciones. Todas las personas tenemos la capacidad de sentir y hacer contacto profundo con el otro a través de la conexión, de la escucha, de la atención, del cariño, a través de ofrecer esta intención de sanidad para el otro, aun cuando el otro a veces no tiene los medios para expresar sus necesidades o no puede decir qué le duele o cómo le duele o dónde está su herida, porque no siempre nos vamos a dar cuenta. Hay algo bien curioso que pasa con el cuerpo. Fíjense, yo antes no creía en eso hasta que empecé a hacer toda esta limpieza de mi cuerpo y empecé a ver lo que eran realmente las memorias reprimidas. Cuando estaba más joven, yo decía, no, es que esa gente que habla de recuerdos reprimidos se me hace que lo esté inventando. O sea, no me cabía en la cabeza, no lo podía creer. Eventualmente, cuando empecé a tener una mejor comunicación con mi cuerpo, yo preguntaba, ¿cuándo fue la primera vez que sentí esto? Y mi cuerpo empezaba a irse más atrás y encontrar una memoria reciente, y luego irse más atrás y encontrar una memoria más antigua, y luego más atrás e ir explorando del presente hacia la infancia temprana. Empezaban a aflorar recuerdos, y eran recuerdos que antes habían estado cerrados, y yo me empecé a preguntar ¿por qué? ¿Por qué esos recuerdos estaban reprimidos? Y la respuesta, pues igual, te las da el universo, te las da tu yo superior, tu sabiduría interna. Y la razón es porque a veces no estamos preparados para afrontar esos recuerdos. A veces no estamos preparados para resolver esa situación. Y así como nosotros muchas veces hemos elegido no resolver algo porque no tenemos la herramienta, o porque no tenemos la energía, o porque la voluntad no nos alcanza para escalar esa montaña de problemas que a lo mejor vienen de la infancia o vienen de más atrás, a veces necesitamos descanso de eso, y una mirada compasiva y una mano amiga, un abrazo pueden ser la respuesta que realmente se necesita para esa soledad. A veces esa soledad lo que ocupa es un espacio de llanto, y el llanto es sumamente valioso, porque el llanto nos limpia. El llanto es una tecnología que lo que hace es que nos lava el alma y el cuerpo, no solamente de toxinas, sino que nos libera de recuerdos. Son emociones que estaban atrapadas, que cuando el llanto se contiene, la emoción queda ahí y se va enquistando. Entonces, cuando la emoción aflora y sale en forma de torrente, se desprende y el cuerpo descansa. Entonces, muchas personas que optan por alejarse de los demás están buscando ese espacio para poder llorar en soledad. ¿Quién de aquí no ha llorado alguna vez en soledad? A ver, pónganme ahí una manita si hay alguien que alguna vez ha llorado en soledad. Alguna vez. Que alguna vez haya sentido que no hay alguien que los pueda escuchar o que les pueda ayudar con un problema. Vamos viendo cuán parecidos somos entre nosotros, cuán parecidas somos nuestras necesidades. De una manita por ahí. Y con esto podemos darnos cuenta de que casi siempre, puede ser que casi siempre, y es importante empezar a expresar como lo más profundo de nuestra esencia, nuestras verdaderas necesidades, porque ahí es donde la soledad se va a convertir en un privilegio en lugar de una amenaza. Nosotros vamos a ver que nuestro cuerpo, nuestro cerebro va a interpretar las amenazas, la amenaza del rechazo, la amenaza de que esta vida no tenga sentido, de que la realidad no funciona como creemos. Eso lo interpreta como dolor, dolor físico y dolor emocional. Y son igual o más intenso uno que el otro, o sea, se manifiesta. En mi caso, por ejemplo, recuerdo haber tenido una situación muy fuerte de fibromialgia. Y cuando estaba haciendo yo esta pregunta a mi cuerpo, a ver, quiero liberar la fibromialgia, ¿qué es?
el cuerpo me respondió, pues es que lo que nos duele es la vida, nos duele estar vivos porque las relaciones que hemos establecido no han sido vínculos sanos y hay que revisar los vínculos, hay que revisar la comunicación. Nos comenta Lourdes que un día que las lágrimas son la herramienta más hermosa y necesaria que nos dio. Así, hay muchas herramientas muy hermosas y necesarias, Lourdes. Cada uno va a identificar cuál es la más valiosa para sí. Va a haber personas que el amor incondicional sea su herramienta más hermosa. Va a haber personas que las lágrimas sean su herramienta más hermosa. Va a haber personas que la generosidad y así. Eso es lo bonito de esto, es que somos tan diversos que cada quien va a poder entregar algo. Y hay personas valientes como Lourdes que expresan que para sí mismos las lágrimas es lo que les ha aportado este gran valor o que les ha aportado mucha serenidad en su vida. Son las que nos ayudan a los demás que en algún momento hemos estado con esta congestión de no querer soltar o no saber cómo soltar, no saber cómo dejar ir eso que nos atormenta, y esas personas que se atreven a llorar o ese llanto que podemos sacar con una película que no nos atrevemos a sacar en nuestra vida diaria, es lo que finalmente nos da un descanso. Entonces sí es bien valioso. A veces les comento yo que es muy importante los metiches, también son bien importantes los llorones. O sea, cuando uno ve a una persona que está llorando, se conmueve y nos toca fibras bien profundas. O sea, ¿cómo no querer acoger a esta persona? ¿Cómo no sentir que su dolor también nos mueve? ¿Cómo no sentir ese deseo de cobijar, de abrazar, de acompañar, de estar ahí para el otro? O sea, sí es muy potente. O sea, no solamente la risa es sanadora, también el llanto es sanador y cada una de las estrategias del alma. A ver, dice Marta Graciela que si hay dolor en el recuerdo. Ok, mira, aquí hay un detalle y es bien importante mencionarlo. De hecho, en el libro que les escribí, en el libro de Smart Human, hay no me acuerdo en cuál capítulo está, porque les puse tantísimos temas. Hay un apartado donde habla de la tecnología del perdón y cómo funciona. Cuando nosotros tenemos dolor anclado, ese dolor, la única manera de liberarlo es a través del perdón, y hay que saber qué es lo que necesitamos perdonar. Sí, a veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos o necesitamos perdonar una situación, un recuerdo, una persona, lo que sea. En todos los casos, siempre es un regalo para el que lo da. O sea, el perdón no es para el otro, el perdón es para un descanso para uno mismo. Y una manera de evaluar si nosotros ya superamos esa etapa es precisamente revisar si hay dolor. Cuando ya vivimos una situación, sea de injusticia, de humillación, de lo que sea, que es una situación muy fuerte y causó dolor en su momento, si en el presente, al recordarla, uno sigue sintiendo dolor, quiere decir que todavía hay que explorar un poquito más a profundidad y limpiarla. Y si es necesario llorar, llorar. Y si es necesario aportarle más información, más comprensión, otros puntos de vista para que eso pueda liberarse, es necesario hacerlo. Para eso son los acompañamientos terapéuticos, porque a terapia nosotros vamos cuando queremos adquirir más tecnología, cuando queremos adquirir más recursos internos que nos ayuden a tener una vida mejor, para tener una mayor independencia. Vamos a saber que ese ya deja de ser un reto en nuestra vida y que es una prueba superada cuando ya nos ganamos la estrellita, porque ya lo superamos y además sabemos cómo hacerle para soltar esa situación, y con esa misma dinámica, con esa misma mecánica podemos trasladarla a otras situaciones y liberarnos de muchas más cosas, porque el perdón funciona exactamente igual si vamos a perdonar un detalle chiquito que un detalle grande. Entonces, ir practicando nos va a ir liberando de dolencias, e ir practicando también va a liberar a los demás de nuestras expectativas y va a mejorar nuestras relaciones, porque a veces deseamos de los demás que sean algo que no está en su naturaleza o que simplemente no les corresponde. Nosotros tenemos este yo niño que vive eternamente en nosotros, y ese yo niño siempre va a necesitar el cariño, el apapacho, el cuidado, siempre va a necesitar esas cosas.
Entonces hay que revisarnos de vez en cuando para saber en qué nos estamos situando, si en el yo niño, si en el yo adulto, si en el yo anciano, porque tenemos todas esas variantes. Así como somos multidimensionales y podemos pasar de una dimensión física a una dimensión sutil cuando estamos aquí presentes en la vigilia, cuando estamos imaginando, soñando, también nuestra psique puede fluctuar y cambiar de rol y ponerse en cualquiera de ellos. Por ejemplo, nosotros nos vamos a situar en un yo anciano cuando queremos dar un consejo, porque nos estamos conectando con la parte más sabia, con la parte más madura de nosotros. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a identificar desde dónde estamos pidiendo esto, porque muchas veces y la mayor parte de las veces es así, la mayor parte de las veces lo que estamos pidiendo es lo que ocupamos entregar, lo que ocupamos dar. A ver, vamos a leer a nuestra amiga Lourdes. Ok, muy bien. Nos comenta, vamos a ponerle un poquito más para arriba, nos comenta Lourdes que tuvo una prueba muy importante y que su fortaleza surgió de llorar y de ayunar. Hay que ver la naturaleza, cómo funciona. Acuérdense, nosotros tenemos muy cerquita a los perros, ¿no? Los perros son una mascota sumamente amorosa, es una mascota muy social y es la que más se parece a un hombre bueno, a una persona noble. Entonces los perros cuando tienen una herida, lo que hacen es que ellos se recogen y los perros lloran. Y lloran con muchísimo sentimiento, no se quedan con el dolor, sino que lo expresan con los gestos, lo expresan con el cuerpo y luego se quedan quietecitos y dejan de comer. Si nosotros vemos a los animales, nos vamos a dar cuenta cuánta sabiduría hay en ellos y cuánta sabiduría nos pueden transmitir con su experiencia. Entonces, esto que está comentando Lourdes es hacerle caso a esa sabiduría plena que está en nosotros, esa sabiduría instintiva que está guardada en nuestro ser, que los animalitos ya la tienen todo el tiempo accesible porque como no tienen mente, no están platicándose cosas imaginarias, ellos los están haciendo como una experiencia directa. Nosotros, en cambio, si queremos tener esta experiencia directa, ocupamos estar en presencia y escuchar al corazón para ver qué es lo que el cuerpo necesita para sanarse, qué es lo que el cuerpo necesita para acomodarse. Y efectivamente, si nosotros tenemos empañada la vista por un suceso, si tenemos empañada la vista por el enojo, por la tristeza, al llorar, nuestros ojos se limpian. Es literal, no es solamente metafórico. O sea, nosotros tenemos como una especie de membrana que está recubierta con una como gomita que hace que el ojo se lubrique. Entonces, cuando nosotros lloramos, cada vez que lloramos, el ojo se limpia y la visión también se limpia. Entonces, es bien importante hacer esta escucha como la que nos comenta Lourdes, porque la herida sirve para que salga el dolor. Tendemos a pensar que la herida es por donde entra el dolor y eso es así cuando la herida es del cuerpo. Cuando nosotros nos cortamos o nos rasgamos la piel, la herida está yendo de afuera hacia adentro, pero las heridas del alma son al revés. Las heridas del alma van de adentro hacia afuera y así mismo se curan de adentro hacia afuera. Entonces, cuando uno tiene una herida es porque ahí hay un dolor guardadito y ocupa estar saliendo. Mientras no termine de salir, la herida va a seguir abierta. Presten atención, fíjense en eso. O traten de hacer traten de hacer memoria de alguna cosa que tengan bien dolorosa, o hayan tenido muy dolorosa de su recuerdo, hasta que salió el último cachito, la herida se cerró. Y en el cuerpo es lo opuesto, porque el cuerpo lo que está haciendo es protegerse del exterior. Entonces, el cuerpo lo que no quiere son invasiones de microorganismos. En cambio, nuestra interioridad lo que quiere es salir de manera segura. ¿Y cómo va a salir de manera segura? Pues si el espacio que hay, si las relaciones, los vínculos que tenemos con los demás nos parecen amorosas, nos parecen amables, nos parecen respetuosas. Y aquí quiero
resaltar esto. Ser amoroso no necesariamente tiene que ser andar de beso, beso y apapacho, ¿eh? Ser amoroso también puede ser respetar el espacio personal del otro, respetar las decisiones del otro y respetar sus decisiones, su vida. Eso es algo sumamente amoroso y es, creo que, de los mejores regalos que nos podemos dar. Preguntar antes de tener una intrusión en la vida del otro, ¿no? Es una tarea que procuro hacer y que trato de recordarme todos los días, porque como esta vida es de eterno aprendizaje, seguimos en el camino de estar aprendiendo. Y pues, fíjense, yo pensé que íbamos a quedar un poquito menos el día de hoy, porque así como Zulma me había comentado hace un momentito que andaba cansada, que no había dormido, también yo me empecé a despertar como eso a las 4 de la mañana con un montón de ideas y me levanté a estarlas escribiendo y aprovechar esa explosión de creatividad. Sin embargo, pues aquí seguimos viendo cómo la soledad nos puede llevar a conectarnos y a evaluar situaciones, como la sensación de insignificancia. Esa es una de las mayores problemáticas de la soledad. O sea, cuando la persona no está afianzada o no tiene un camino espiritual, y todos tenemos camino espiritual, pero no lo vivimos de la misma manera o no lo identificamos de la misma forma. Y acuérdense que para el subconsciente ponerle nombre a las cosas hace que existan. Entonces, si tenemos camino espiritual, pero no lo estamos dotando de un nombre, eso hace que parezca que no está ahí. Entonces, cuando nosotros percibimos un ser superior, que ese ser superior puede ser nuestro yo cuántico, puede ser una divinidad, puede ser la naturaleza, el cosmos, el gran arquitecto, lo que ustedes quieran, la vida empieza a adquirir un sentido y también empezamos a creer que hay algo más magnificente. Y si creemos que hay algo más magnificente, también podemos creer nuestra propia grandeza. Entonces, con este mensaje de que vayamos creyendo más en nuestra grandeza, que vayamos haciendo prácticas más bondadosas al estilo que cada quien lo requiera, sea haciendo yoga, leyendo libros, meditando, compartiendo un plato de comida con alguien, con un indigente en la calle. Esas son formas de hacer que la soledad sea una elección y no una imposición social. Hay una situación que les invito a reflexionar y les invito a abrir espacios para esto, porque anteriormente, no sé si se acuerdan, que todos los pueblos tenían su capillita, su centro de gobierno y su placita, y la gente iba a socializar. Sin embargo, ahorita la violencia social es tan grande que casi no hay espacios que sean, digamos, sean públicos y accesibles. O sea, ya casi todos los lugares, si vas a ir, es de consumir café, consumir una bebida, pagar por un restaurante, pero ya no hay tantos espacios que sean sociales, que se permita que la gente vaya y conozca a otras personas. Y esa ventaja la tuvieron nuestros abuelos y a nosotros ya no nos tocó. A lo mejor no la extrañamos mucho por eso, pero sí podemos darnos cuenta de la importancia que tendría para nuestras vidas y del impacto que tendría en nuestras vidas si creáramos espacios de convivencia para tratar con otras personas de otras etnias, de otras edades, de otras culturas, simplemente para socializar, simplemente para saber qué han hecho con sus vidas, cómo lo han vivido, qué han resuelto, qué tienen para dar y qué tienen para recibir, cuáles son sus necesidades. Y de esa manera todos creceríamos mucho más, de una manera más sencilla, nos evitaría una curva de aprendizaje lenta y dolorosa y haría que nuestro aprendizaje fuera mucho más rápido. Así que cuando les prepare la clase que le comentaba Perla de tecnología tolteca, vamos a ver esa parte de cómo en esa sociedad todos tenían un rol importante. No había una persona que fuera menos valiosa que otra y todos aportaban en medida de su conciencia, en medida de su corporalidad, de la experiencia que tenían y de la energía que tenían según su edad. Entonces nos invito a que hagamos eso, a seguir compartiendo. Nos invito a que saludemos a los extraños. Yo creo que es un buen paliativo para la soledad.
Que nuestra luz disipe esas sombras y vayamos por la vida regalando sonrisas, que vayamos regalando una mirada cálida, que vayamos compartiendo ese sol interno que todos traemos dentro. ¿Sale, vale? Aquí vamos a dejar esta plática. Les agradezco infinitamente su presencia. Los invito a que le pongan la activación a las notificaciones y que compartan esta información. Gracias también por todos sus comentarios y nos vemos el próximo lunes con mucho cariño. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos, Zulma. Un abrazo. Descansa.